¿Qué dice la Biblia de los falsos profetas, apóstoles y maestros? Por el pastor Pedro Coto. El apóstol Pedro en su segunda carta nos advierte sobre los falsos profetas y maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y dice que serán muchos seguirán sus disoluciones. Definamos qué es una herejía. En relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. Un disparate que contradice las Escrituras. Hoy día para muchos llamados predicadores la avaricia y la codicia los gobiernan. Ellos definen el éxito en el cristianismo en poseer bienes materiales, dinero, grandes iglesias, templos, mucha membresía, seguidores. A esto le llaman éxito ministerial. Algunos creen que una iglesia que tenga mucho miembro es señal de que Dios está en el asunto. Hay sectas que tienen miles y hasta millones de seguidores y megatemplos llenos a toda capacidad y son falsas. Con esto quiero decir que esto no es señal de éxito y que Dios está en estas sectas. La falta de conocimiento bíblico y la poca importancia de mucho creyente en el estudio de la palabra los hace presas de todo viento de doctrina. Sin embargo, Jesús y los apóstoles no tenían eso como meta, sus prioridades era esparcir el evangelio del reino por todo el mundo. Sus metas no eran tener mucho dinero o ser millonario, como muchos hoy día es la meta algunos predicadores. Y esto a costa de cualquier medio, sacrificando las escrituras para alcanzar sus deseos y avaricias. Se valen del engaño de las fábulas y trucos para saciar su avaricia, tales como pacta con dinero para que Dios te conteste tus peticiones y seas prosperado. Algunos le prometen que si pactan Dios los sanara de sus enfermedades y salvara a sus seres queridos, cuando ya Jesús pagó el precio por tu sanidad y salvación. Esto es una estafa y una abominación a Dios querer dar dinero para que Dios cumpla lo que prometió y proveyó en su sacrificio. Nada de lo que Jesús llevó y compró con su sangre se puede recibir a través de ofrendas de dinero, pues todas las promesas se reciben por fe, no hay que ofrendar dinero para que Dios cumpla sus promesas. Ni Jesús y los discípulos tenían esas prácticas, todo lo contrario las denunciaban. Otros pretenden vender llamados ministeriales y unción y dones del Espíritu Santo por dinero. Dice la Escritura de esto, Hechos 8, 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yo he oído a un predicador decir que recibió la unción de otro predicador por ofrendar $10. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro nos advierte de las prácticas que hoy se practican en muchas iglesias, enseñando prácticas antibíblicas. Una de las cosas que nos advierte es que harán mercadería de vosotros. Quiero aclarar que yo creo en que Dios quiere prosperar a sus hijos y hay muchas escrituras que lo confirman que esa es su voluntad, pero en lo que no estoy de acuerdo es en los métodos que se usan para pedir dinero, tales como pactar con dinero, sellar la palabra para que se cumpla, venta de aceites ungido de distintos colores, cuadros ungido, pañuelos proféticos, actos proféticos para prosperar. No le basta la integridad de las promesas de Dios, venta de oraciones, fetiches, ídolos y objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, agua bendita, objetos ungidos y muchas cosas más. Veamos otras traducciones de 2 de Pedro 2:3. Dios habla hoy. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Traducción en lenguaje actual. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. En mis 47 años en Cristo he visto muchos ministerios y predicadores desaparecer por prácticas engañosas y manipulación para recibir dinero abusando de la ignorancia e inocencia de la gente.
El engaño que se le haga al creyente para sacarles el dinero, tarde o temprano el Señor lo hará pagar y el juicio no se tarda. Hay una práctica que he visto algunos que se denominan apóstoles y profetas que hacen llamado a los empresarios y le reparten sobres y les dicen que pacten con una buena ofrenda a cambio de decreto de prosperidad y multiplicación, y si la empresa está por quebrar le prometen que si son obedientes al llamado de la ofrenda Dios los librará de la quiebra y los prosperará. Ellos no llaman al pobre de la congregación sino a los empresarios. Oía un llamado apóstol decir a la congregación para que ofrendaran, que Dios era experto en añadir ceros a las cuentas de banco como si Dios fuera un delincuente y estafador y la congregación gritaba, amén. Muchos empresarios han sido estafados por estos falsos profetas y apóstoles fraudulentos. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versión Dios habla hoy dice. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Versión traducción en lenguaje actual dice. Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de ustedes. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. Hay llamados apóstoles que dirigen la atención hacia ellos más que a Jesús, diciendo yo tengo el manto, la unción, la cobertura, el poder, la revelación, soy el líder para este tiempo, todo lo que estén bajo mi cobertura y paternidad, será prosperado, multiplicadas sus congregaciones, sus finanzas, yo les imparto la unción y mi manto y la sabiduría que Dios me ha dado dirigen la atención hacia ellos, yo y yo. Lo que les falta es que digan los que me tiene a mí como cobertura tienen al Padre, yo soy el ungido para el mundo en este tiempo. Así es que se desarrollan las sectas falsas, alrededor de un hombre que se cree y se proyecta como el gran líder ungido. Y no le es raro que muchos y no pocos, y muchos seguirán sus disoluciones. La gente piensa que alguien atrae tras sí muchos seguidores, es porque tiene el respaldo de Dios. Yo podría darle una lista de falsos líderes religiosos que tienes multitudes y hasta millones de seguidores detrás de ellos que sus enseñanzas son falsas y ellos son falsos, incluso hacen señales y prodigio. Jesús nos habló de ellos, en Mateo 7:20 al 23, así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo en los dones del Espíritu y Dios me usa con milagros y prodigios, pero eso no es lo que me hace un hombre de Dios, son mi fruto lo que me hace un hombre de Dios, y mi fruto no es solo la gente que pastoreo sino mis obras y conducta. He visto que todos los falsos apóstoles y profetas tienen por común la avaricia, el amor al dinero, ellos te lo disfrazan, pero en la mayoría de sus predican no puede faltar el dinero. No puede faltar el honralos a ellos con tu ofrenda. Los falsos apóstoles y profetas ellos se profetizan unos a otros y se adulan unos a otros, tú nunca oirás una corrección o amonestación de parte de que profetiza, solo fábulas, exaltación, bendición, multiplicación de bienes materiales, prosperidad, poder, una nueva unción, nunca oirás una reprensión. Eso era una de las características de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Ello tiene sus profetas preferidos los que le profetizas lo que ellos quieren oír. En 2 de Timoteo 4:3 y 4 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versión, Dios habla hoy. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Versión, lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo ellos quieren oír. Hay versiones que dicen, que se buscaran maestro conforme a sus pasiones, avaricia, su corrupción, carnalidad y deseos.
Alguno busca predicadores que le alimenten su avaricia con palabras fingidas, diciéndoles que serán millonario y que van a poseer todo lo que pise sus pies y las naciones. Mateo 24, 3 y 11 y 12. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra Cristo no es el apellido ni el nombre de Jesús. Cristo quiere decir ungido se refiere a su capacitación, su título, su oficio y su encomienda. Eso es lo que quiere decir ungido. Cuando usted dice, Jesucristo, usted está diciendo, Jesús el ungido. Y cuando Jesús dijo que vendrían en los postreros días muchos en su nombre diciendo, Yo soy el Cristo, quiso decir que en los últimos días de su venida habrá gente que dirán, Yo soy el ungido de estos días, y veremos a muchos llamarse ungidos especiales con llamados mantos y coberturas y paternidades falsas, y a muchos engañarán. Jesús ya nos advirtió de los falsos profetas disfrazados pero que son lobos rapaces. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra rapaces se refiere a los que afeitan la lana de las ovejas. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese que estos lobos rapaces arrastran tras ellos, no tras Jesús. Hablando cosas perversas, como yo soy el ungido, el del manto, el de la revelación, el paternar, el gran líder, y yo soy el que imparto la unción a mis ministros, apostólico y profético, y muchas cosas más. El apóstol Pablo habló del falso apóstoles que se disfrazan como apóstoles, o enviados de Dios. La palabra apóstoles es una palabra que su origen es los romanos. Ellos le llamaban apóstol a los enviados a llevar mensajes, especialmente a las compañías de soldados que se encontraban dispersos por las regiones. La palabra apóstol lo que quiere decir es enviado. 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una de las características de los falsos apóstoles y profetas es que son un fraude o un engaño, hablan mentira y exageraciones. Escucha a uno de estos decir que estuvo en México y el hotel donde él estaba predicando cayó tanto polvo de oro que lo sacaban con palas. ¿Usted cree que si esto fuera verdad hubiera fotos o videos, saldría por el noticiero? Es igual a aquellos que dicen convertir al agua en vino, los que habla de apariciones de piedras preciosas caer del cielo. Oí una persona que iba a una congregación donde pasaba estas cosas decir, que decían a la gente, que no fueran a verificar a un joyero porque sería un acto de incredulidad, y si lo haces el oro y las piedras preciosas se volverán falsas a causa de la incredulidad. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué dice la Escritura de los falsos profetas que profetizan vanidad, adivinación? Ezequiel 13, 1, 10. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor.
Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Aquí veremos 4 cosas importantes que veremos en los falsos profetas. 1. Profetizan de su propio corazón. ¿Qué quiere decir? Deseos, anhelos, lo que les conviene, adulación a persona. 2. Profetizan vanidad. Vanidad quiere decir, cosas vanas, arrogancia, presunción, envanecimiento, caducidad de las cosas de este mundo y palabra inútil o vana e insustancial. Y vana representación, ilusión o ficción de la fantasía. 3. Adivinación. La adivinación es algo que existe, pero está prohibida por Dios. Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 4. Mentiras. Mentira es decir algo que no es verdad. Todas estas características que he visto en muchos llamados profetas en estos tiempos. Cuando uno conoce las Escrituras se da cuenta, cuando está viendo una falsa profecía, cuando la examina con las Escrituras, aparte del testimonio del Espíritu. Hace poco vi varios videos de una mujer joven que dice ser profeta y la vi profetizándoles a varias personas lo mismo. Les decía, yo no sé si eres casado o casada si era mujer, pero veo boda. Y me llamó la atención que el que recibía la llamada profeta y la congregación se estaban eufóricos y emocionados por la llamada profecía. El video que vi de esta joven fue tomado en distintos lugares, y esto mismo se lo decía a las personas veo boda, yo le puse de nombre el profeta Supido. Algo que es importante es saber que la profecía no es para guiar y dar dirección a los creyentes. La profecía puede confirmar lo que Dios te ha estado diciendo a tu espíritu, no es para dirigir tu vida, con quién casarte, dónde vivir o mudarte, qué comprar, qué ministerio ejercer. Otras características de los falsos profetas es que profetizan solo vanidad, éxito, riqueza, poder, bienes materiales, excitación, conquistas, le profetizan a los empresarios y los ricos, y le profetizan riquezas, pero a los pobres no le dicen nada pues su interés es el dinero, y muchas cosas más. No estoy diciendo que una profesa no puede tener ninguno de estos elementos, lo que digo es que solo profetizan lo mismo a toda persona. Hay otra característica del falso profeta es que usan la adivinación. He sabido de personas que han empezado a operar en un verdadero ministerio profético y han terminado dándole lugar a un espíritu de adivinación en su vida. Han comenzado en el espíritu a ministrar el don profético y han terminado en la carne inspirado por espíritu de adivinación. Algo que tiene que saber que los profetas no están obligados a profetizar a toda persona y en todo lugar la profecía está sujeta a la soberanía de Dios es cuando el Espíritu Santo quiere no es cuando al profeta se le antoja. Hay personas que andan detrás del profeta y le piden que les traiga una palabra de parte de Dios. Esto es peligroso. Si el profeta es inmaduro se verá obligado a darle una palabra de su corazón y así darle lugar a un espíritu de adivinación. Los profetas no se consultan como la gente mundana consultan a los espiritistas o adivinos. El ministerio del profeta del Nuevo Testamento no es para ser consultados como en el Viejo Testamento. Hoy día algunos son expertos en profetizar cosas que no se cumplen y continúan profetizando y la gente les cree. Mira lo que dice las Escrituras de los que profetizan mentiras. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Nunca busque que alguien te profetice, busca mejor la guía del Espíritu Santo en oración. Somos llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta escritura no dice que seas guiados por profetas o profecías. Muchos cristianos han sido víctimas de la ignorancia y se han dejado guiar por profetas y profecías falsas y se han casado con personas incorrectas, han pedido dinero, propiedades, negocios,
Han tratado de entrar en un llamado que Dios no los ha llamado, alguno con las profecías los ha llevado a la ruina y muchas cosas más, todo por dejarse guiar por una profecía. El falso profeta solo te hablará de vanidad, te exaltarán, te dirán cosas bonitas, si eres empresario te dirán que tu empresa prosperará y tendrás grandes ganancias. Si eres cantante te dirán que tu música irá a todas las naciones y cuando cante habrá milagro y sanidades. Si eres pastor serás apóstol o profeta. Los falsos apóstoles les gusta repartir ministerios y dones. No es Dios quien constituye sino ellos, y son mucho que aceptan un llamado, porque alguien se lo profetizó sin ser un verdadero llamado de Dios, y luego fracasan o se enferman y hasta mueren prematuramente tratado de ejercer un falso llamado dado por una falsa profecía. Otros caen en falsas doctrina. En mis años de ministerio lo he visto pasar en muchas personas. Algunos se aprovechan de la inocencia y la falta de conocimiento bíblico y le dicen a la gente, Dios me dijo que usted me daría cierta cantidad de dinero o propiedad, terrenos o bienes materiales. Hoy día a muchos le profetizan avivamiento y multiplicación a todos los lugares que van. Le entregan la nación o el pueblo donde están ubicados sin ninguna amonestación o precio que pagar. En una ocasión vino un llamado profeta que me decía, veo tus lágrimas, dice el Señor, que derramas en tu intimidad por cierto asunto que ni estaba en mi mente, tengo tus lágrimas guardadas, ninguna se ha perdido. Y todo era pura mentira, yo nunca había derramado ni una lágrima por ese asunto. Con esto que he relatado no pretendo que no creas en la profecía, pero como aconsejo el apóstol Pablo, examínalo todo y retener lo bueno. Usted tiene el derecho de juzgar la profecía, venga de quien venga, sea el predicador más famoso incluyendo a su pastor o apóstol. Tenga cuidado con aquellos que se ofenden porque usted juzgue sus mensajes proféticos. Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Corintios 14, 27 al 29. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. En 47 años que tengo como cristiano he recibido cientos de profecías y puedo contar con una mano las que han sido de parte de Dios. En una de ellas me enviaron para el África. La persona que me profetizó le gustaba manipular con profecías y no aceptaba corrección. Yo he observado que las iglesias que acostumbran a invitar a muchos predicadores, y la mayoría traen profecías a los líderes, y un gran por ciento la profecía nace del corazón de la persona invita, no del Espíritu Santo. Exaltan los líderes, dígase al pastor o apóstoles, algunos así aseguran una próxima invitación y una buena ofrenda. Algunos por medio de la profecía pretenden cambiar la visión del pastor. Por ejemplo, yo tengo bastante terreno y me han profetizado que construya una escuela en el terreno. Dios nunca me ha guiado a construir una escuela. Pero como hay una creencia que las iglesias que tienen mucho terreno tienen que tener un colegio. Nunca emprenda nada solo porque alguien te lo profetice. Busca la dirección de Dios, no de los profetas. Ellos no están llamados a dirigir la iglesia. Primera de Corintios 14, 27 al 29. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. En ocasiones algunos traen profecías que ponen cargas y visionen al pastor. Por ejemplo, yo vi un video donde un llamado apóstol que estaba invitado en una iglesia a traerle palabra al pastor local y le decía, así te dice el Señor, construirás una mega iglesia, y comenzó a darle las especificaciones e instrucciones de cómo la iba a construir delante de toda la congregación, que por la ignorancia de ellos estaban emocionados aplaudiendo. Y no se daban cuenta la carga que les estaban poniendo a su pastor, que si no se cumplía dirían que fracasó y no tuvo fe. El llamado apóstol invitado le dijo, el templo que construías tendrá los pisos de mármol, una pantalla gigante, el mejor juego de luces y sonido, cámara de televisión, será la iglesia más grande de la región, y el templo más lujoso. Eso sonaba muy bonito y la congregación lo recibió con júbilo, pero no era Dios quien estaba hablando. Una profecía como esa destruye más que edificar, pues pone una carga en el pastor, y si los planes del pastor eran otros, crea problemas futuros.
Permítame aclarar que yo creo en el ministerio del profeta y el de apóstol. Lo que no creo es que, no todos los que se dicen ser profetas, apóstol y maestros, lo son. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versión: Dios habla hoy. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Versión: Palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Tenemos el derecho de examinar al profeta, lo que se dicen ser apóstoles y maestros, si poseen y son inspirados por Dios. El ministro que no permita ni le guste que lo examines lo que dice, es un manipulador presumido y no se le debe prestar atención. Pablo elogió a los de Berea porque ellos examinaron en la Escritura para comprobar si el apóstol Pablo hablaba la verdad. El falso predicador te dice que no use la razón para examinar mi predica, te dirá que le creas sin razonar. Podemos razonar con el conocimiento que tengamos de las Escrituras. La razón no es enemiga de la fe siempre y cuando no contradiga las Escrituras. Ahora tenemos el derecho de examinar toda revelación, sueños y mensaje que alguien diga que recibió de Dios. No porque diga que es profeta hay que creerle todo lo que diga sin examínalo. Hechos 17:10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos el derecho de examinar toda enseñanza, profecía y predica, con las Escrituras venga de donde venga, aunque sea el predicador más popular y ungido, las mayores herejías y disparate las he oído de predicadores famosos. Con esto no quiero decir que todo el que diga un disparate o una herejía es falso predicador. No hay nadie que lo sepa todo correctamente, es por eso que hay que estudiar las Escrituras para poder hacer un juicio justo de lo que oímos. Bueno, espero que este corto mensaje te ayude a discernir entre la verdad y la mentira y no seas engañado en este tiempo de apostasía donde muchos errores y doctrinas de demonio proliferan especialmente en los medios de comunicación cristianas y las redes sociales. Primera de Timoteo 4:1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por el pastor Pedro Coto.